27 de septiembre de 1942. Campo Henderson, Guadalcanal. El teniente coronel William Carson observaba desde el borde de la pista de aterrizaje cómo 4 marines transportaban una camilla hacia el puesto de socorro. El cuerpo en la camilla tenía 22 años. Llevaba 3 horas de patrulla y murió sin siquiera ver la posición japonesa que le costó la vida. 3 camillas más llegaron después. Esa mañana, la jungla había engullido una patrulla de 7 hombres. Solo 4 regresaron. La situación se volvía insoportable. En 3 semanas, la primera división de marines había perdido 17 patrullas en emboscadas japonesas. No solo bajas, sino patrullas enteras aniquiladas. Hombres que se adentraron en la jungla y simplemente no volvieron. Carson llevaba días estudiando el patrón, leyendo los informes posteriores a la acción cuando había supervivientes que los escribieran, examinando el terreno donde desaparecían las patrullas, entrevistando a los pocos marines que escapaban de las emboscadas. La historia siempre era la misma: marines avanzando por la densa jungla, siguiendo las tácticas estándar de infantería, repentinamente rodeados por fuego desde posiciones que nunca detectaron. Soldados japoneses surgían de entre una vegetación tan densa que la visibilidad era nula. Nidos de ametralladoras ocultos hasta que escuadras enteras pasaban junto a ellos, momento en el que abrían fuego por la espalda. Los japoneses dominaban la jungla. Se movían entre ella como humo, tendiendo emboscadas de precisión matemática. Comprendían algo que los marines ignoraban. En la guerra de la jungla, la visibilidad importaba más que la potencia de fuego. Ganaba quien veía primero. Sobrevivía quien permanecía invisible. Las tácticas estándar de la infantería de marina estaban diseñadas para terrenos distintos. Playas abiertas, ciudades europeas, campos de batalla convencionales donde se podía ver al enemigo antes de entablar combate. Esas tácticas fracasaron estrepitosamente en la selva tropical de Guadalcanal, donde la visibilidad se reducía a 6 metros y cada árbol podía ocultar a un francotirador. Carson observó cómo otra patrulla se reunía cerca de la línea de árboles. 12 marines, en formación de escuadra estándar, preparándose para avanzar hacia el oeste, hacia posiciones japonesas conocidas. Su misión: localizar la artillería enemiga que había estado bombardeando Henderson Field. Un simple reconocimiento. Probablemente morirían todos. El jefe de escuadra era un sargento de Iowa, de 24 años, con 3 meses de experiencia en combate. Un buen marine, se sabía el manual de tácticas de memoria. Completamente desprevenido para lo que le esperaba en la jungla. Seguiría la doctrina, mantendría la distancia adecuada, avanzaría con cautela. Y los observadores japoneses seguirían cada uno de sus movimientos, le dejarían pasar sus posiciones ocultas y luego aniquilarían a su escuadra por la espalda. Carson lo había visto demasiadas veces. La doctrina era errónea. El entrenamiento era erróneo. Todo el enfoque de la guerra en la jungla era fundamentalmente defectuoso. A los marines se les enseñaba a luchar como marines, de forma agresiva, directa y con una fuerza abrumadora. Pero la jungla exigía algo diferente. Exigía cazadores, no combatientes. Reflexionó sobre el patrón. Las fuerzas japonesas habían establecido posiciones defensivas por todo el interior de Guadalcanal. No mantenían líneas estáticas. Se infiltraban, establecían puntos fuertes ocultos y esperaban a que los marines cayeran en sus zonas de muerte. Las tácticas tradicionales de infantería: avanzar en formación, mantener el contacto con las unidades adyacentes, seguir las órdenes de los oficiales, todo esto hacía que los marines fueran predecibles. Predecibles significaban muertos. Lo que Carson necesitaba eran hombres que pensaran como el enemigo. Hombres que comprendieran el acecho, el camuflaje y la paciencia. Hombres capaces de operar de forma independiente durante días, tomar decisiones tácticas sin esperar órdenes y matar sin ser vistos. Necesitaba marines que pudieran volverse invisibles en la jungla y cazar a los cazadores. El problema era que el cuerpo de marines no entrenaba a hombres así. El entrenamiento estándar de infantería hacía hincapié en la cohesión de la unidad, el cumplimiento de órdenes y el mantenimiento de la formación. Se desalentaba la iniciativa individual. Los soldados que pensaban de forma demasiado independiente eran sometidos a consejo de guerra por insubordinación. Pero Carson tenía una ventaja. 2 días antes,
había sido relevado como oficial ejecutivo del Quinto Regimiento de Marines. No por fracaso en combate, sino por conflictos personales con su comandante. La mayoría de los oficiales en su posición habrían sido enviados de vuelta a Estados Unidos. En cambio, el coronel Gerald Thomas, jefe de Estado Mayor de la división, lo mantuvo en Guadalcanal y le ordenó que pensara en el problema de la jungla. Thomas conocía la reputación de Carson. Veterano de la Primera Guerra Mundial, condecorado con la Estrella de Plata en Balliol Wood, tirador experto que había competido en los Juegos Olímpicos de 1924. Y lo más importante, Carson entendía las tácticas de campo mejor que ningún otro oficial de la división. Sabía interpretar el terreno, moverse sigilosamente, pensar como una presa convertida en depredador. Thomas le había dado a Carson permiso tácito para romper las reglas, para construir algo que el Cuerpo de Marines nunca había autorizado oficialmente, para crear una unidad que operara fuera de la doctrina normal porque la doctrina normal estaba matando marines más rápido de lo que los japoneses podían. Carson pasó 3 días observando las patrullas partir y contando cuántas regresaban. Las cuentas eran brutales. A este ritmo, la división se quedaría sin infantería antes de que los japoneses se quedaran sin jungla. Necesitaba cambiar la situación. Necesitaba hombres que pudieran sobrevivir en un terreno que acababa con todos los demás. El 29 de septiembre, Carson entró en la tienda de mando del general Alexander Van de Grift con una propuesta: organizar una unidad de francotiradores exploradores. 100 voluntarios cuidadosamente seleccionados entre marines con experiencia en caza, hombres de bosque y tiradores expertos. Entrenarlos en tácticas de reconocimiento, técnicas de emboscada y operaciones independientes. Enviarlos a la jungla en pequeños equipos para recopilar información y eliminar las posiciones japonesas antes de que avanzaran las patrullas regulares. Van de Grift aprobó de inmediato. El general había estado estudiando al teniente coronel Robert Rollers y sus tácticas Ranger de la Guerra de Francia e India, pequeñas unidades móviles que operaban de forma independiente tras las líneas enemigas. La idea encajaba a la perfección con su desesperada situación en Guadalcanal. Carson tenía una semana para encontrar a sus hombres y comenzar el entrenamiento. Si su experimento fracasaba, la división seguiría perdiendo tropas, patrulla tras patrulla, hasta que no quedara marines para enviar a la jungla. Esa noche empezó a leer los expedientes del personal, buscando indicadores específicos. Experto tirador. Origen rural. Experiencia en caza. Historial disciplinario que demostrara independencia, no cobardía. Hombres con criterio propio. El tipo de marines que se metían en líos por cuestionar las órdenes, pero que siempre cumplían sus misiones. Para el 1 de octubre, Carson había identificado a 43 candidatos. Los convocó a una reunión informativa a las 6 del 2 de octubre. Les dijo que la misión era voluntaria. Les informó de que las bajas en misiones de reconocimiento superaban el 50%. Les explicó que operarían en equipos de 2 o 3, a veces durante días tras las líneas japonesas. Sin refuerzos, sin posibilidad de recuperación si algo salía mal. 41 se ofrecieron voluntarios de inmediato. 2 se marcharon. Carson observó a los hombres que tenía delante. La mayoría tenía 20 años o menos. La mitad llevaba menos de 2 meses en combate. Pero tenían algo que la infantería regular no tenía. Querían cazar. Y Carson estaba a punto de enseñarles cómo convertirse en la unidad más temida a la que se enfrentarían los japoneses en la Guerra del Pacífico. Su entrenamiento sentaría un precedente. 2 años después, otro oficial de la Infantería de Marina utilizaría los métodos de Carson para crear una unidad aún más infame. Ese oficial añadiría un requisito inusual a su proceso de reclutamiento. Un requisito que conmocionaría a todo el cuerpo de marines y crearía una leyenda que perduraría 80 años. Pero primero, Carson tenía que demostrar que el concepto funcionaba. Tenía que tomar 41 voluntarios y transformarlos en fantasmas capaces de aniquilar soldados japoneses en su propio territorio. La jungla se había cobrado vidas de marines. Ahora Carson enviaría marines a tomar la jungla. El entrenamiento comenzó el 3 de octubre. No existían manuales para lo que Carson estaba creando. El cuerpo de marines había disuelto su programa de francotiradores de reconocimiento después de la Primera Guerra Mundial. Todo lo que Carson sabía provenía de la experiencia. 24 años en el campo, patrullando las junglas de Nicaragua, en los campos de batalla de Francia, donde aprendió que los soldados invisibles vivían más que los valientes.
La primera lección fue el silencio. Carson llevó a sus voluntarios a la selva al oeste de Hendersonville y les ordenó caminar 100 yardas sin hacer ruido. Todos fracasaron. El equipo vibraba. Las botas rompían las ramas. Los vasos de las cantimploras tintineaban contra los rifles. La selva amplificaba cada sonido. Los hizo repetir la prueba. Quitar todo lo que hiciera ruido. Fijar con cinta adhesiva las partes metálicas. Envolver los ganchos de las cantimploras con tela. Usar botas de suela blanda en lugar de las reglamentarias. Después de 3 días, la mitad de los hombres podía moverse entre la densa vegetación sin alertar a las posiciones japonesas a 200 metros de distancia. Luego vino la práctica de tiro. La mayoría de los marines podían acertar a blancos a 300 metros en un campo de tiro. Pero en los campos de tiro no había viento ni lluvia. O blancos que respondían al fuego. Carson les enseñó a estimar la distancia por las características del terreno, a calcular el viento observando la vegetación y a tener en cuenta cómo la humedad afectaba la trayectoria de las balas. Los hizo disparar desde posiciones incómodas, cuesta arriba, cuesta abajo, tumbados en el barro, agachados tras una cobertura que apenas los ocultaba. Para el 10 de octubre, sus mejores tiradores podían abatir soldados japoneses a 400 metros usando miras abiertas. Lo difícil fue enseñarles a pensar de forma diferente. La infantería regular de la Marina trabajaba en escuadras de 12 hombres. Una cadena de mando clara. Las órdenes venían de los oficiales. Se desalentaba la iniciativa. Carson necesitaba lo contrario. Equipos de 2 o 3 hombres que operaran de forma independiente durante días, tomando decisiones tácticas sin pedir permiso. Soldados capaces de adaptarse cuando los planes fallaban. Los entrenó en lectura de mapas, análisis del terreno, cómo identificar buenas posiciones de emboscada, cómo dibujar fortificaciones enemigas y cómo estimar la fuerza de las tropas a partir de fogatas y el tránsito de soldados. Habilidades que la infantería regular nunca aprendió porque los oficiales pensaban por ellos. El 13 de octubre, Carson recibió órdenes del general Van de Grift. La división planeaba una ofensiva a través del río Matanikau. Las fuerzas japonesas habían fortificado la ribera occidental. Nidos de ametralladoras cubrían todos los accesos. Las posiciones de artillería estaban ocultas bajo el dosel de la jungla. Las patrullas habituales seguían siendo masacradas al intentar localizarlas. Van de Grift quería que Carson, con su unidad parcialmente entrenada, identificara las posiciones japonesas antes de que comenzara la ofensiva. Carson seleccionó a 8 hombres, los dividió en 4 equipos y asignó a cada uno un sector para explorar. Les ordenó evitar el combate siempre que fuera posible, reunir información y regresar. Si quedaban atrapados, estarían solos. No habría misiones de rescate. La división no podía permitirse perder más hombres buscando a exploradores desaparecidos. El primer equipo partió a las 4 del 14 de octubre. 2 marines, ambos de Montana, acostumbrados a cazar alces en los bosques de montaña. Avanzaron hacia el oeste por el río Matanikau durante 3 horas. A las 7:15, descubrieron una posición de artillería japonesa. 4 obuses Type 92 ocultos bajo redes de camuflaje. 60 soldados. Hicieron bocetos de la posición, contaron las cajas de munición y regresaron al mediodía. El segundo equipo encontró un nido de ametralladoras que vigilaba un vado. El tercero trazó los recorridos de patrulla japoneses. El cuarto tuvo problemas. Estaban mapeando una red de senderos cuando apareció una patrulla japonesa. 5 soldados a unos 50 metros. Los 2 marines se quedaron inmóviles, esperando que pasaran. Pero uno de los japoneses los vio, miró directamente hacia donde se escondían entre la vegetación y alzó su fusil. El marine más cercano disparó primero. Un solo tiro. El soldado japonés cayó. Sus 4 compañeros se dispersaron, gritando. En menos de 30 segundos, silbatos resonaron por toda la jungla. Tropas enemigas convergían hacia el lugar. Los 2 marines corrieron hacia el este, hacia las líneas amigas. Los japoneses los persiguieron durante 40 minutos. Los marines lograron alcanzar sus posiciones con 11 soldados enemigos apenas a 200 metros detrás. Pero regresaron con información crucial. Carson ahora tenía mapas detallados de las posiciones japonesas a lo largo de un frente de 2 millas. Información que las patrullas regulares no habían podido conseguir en 2 meses, y que había costado decenas de vidas de marines. El general Van de Grift estudió los mapas el 15 de octubre y cambió de inmediato su plan de ataque. En lugar de un asalto frontal, utilizaría los equipos de exploración para guiar maniobras de flanqueo alrededor de los puntos fuertes japoneses. La unidad de Carson había demostrado que el concepto funcionaba. Van de Grift quería más. Ordenó a Carson ampliar su unidad, reclutar 60 voluntarios más, formar una compañía completa y prepararse para la mayor ofensiva de los marines en la campaña de Guadalcanal.
La batalla del Matanicao se acercaba, y los exploradores francotiradores de Carson serían los primeros en adentrarse en la selva más mortal de la Guerra del Pacífico. La ofensiva del Matanicao comenzó a las 6 del 6 de octubre de 1942. Los exploradores de Carson se adelantaron 30 minutos al ataque principal. Su misión era directa: infiltrarse tras las líneas japonesas, localizar puestos de mando y posiciones de artillería, eliminar a oficiales y operadores de radio, y sembrar el caos antes de que los marines cruzaran el río. Carson organizó a sus exploradores en una fuerza especial, combinándolos con el tercer batallón del segundo regimiento de marines. Oficialmente, la unidad se llamó Batallón Compuesto. Todos los demás la llamaban el Grupo Carson. Cruzaron el Matanicao 3 millas río arriba de las posiciones japonesas. Avanzaron por una jungla tan densa que la visibilidad no superaba los 6 metros. Sin senderos, sin mapas, solo brújula e instinto. A las 8 ya se habían internado 2 millas tras las líneas enemigas, sin ser detectados. El primer contacto ocurrió a las 9:20. Un equipo de exploradores avistó una tienda de puesto de mando con equipo de radio, 6 oficiales estudiando mapas, 15 soldados de seguridad. Esperaron a que los oficiales se reunieran para una sesión informativa y abrieron fuego desde 200 metros. 4 oficiales murieron en la primera descarga. Los demás se dispersaron por la jungla sin saber quién los había atacado. 30 minutos después, otro equipo de exploradores eliminó a un observador avanzado que dirigía fuego de artillería sobre posiciones de los marines. Un solo disparo desde 300 metros. El observador cayó. La artillería enemiga cesó. La infantería de marines avanzó 600 metros antes de que los artilleros japoneses se dieran cuenta de que su observador estaba muerto. Al mediodía, el grupo Carson había rodeado las posiciones japonesas al oeste del Matanicao. Los batallones regulares atacaron desde el este mientras los exploradores cortaban las rutas de retirada. Las fuerzas japonesas quedaron atrapadas entre dos frentes, sin escapatoria ni refuerzos. Los combates duraron 4 días. Del 6 al 9 de octubre murieron aproximadamente 750 soldados japoneses. El cuarto regimiento de infantería dejó de existir como unidad de combate. Las bajas de los marines fueron las más bajas de toda la campaña: 43 muertos y 112 heridos. El general Van de Grift atribuyó el cambio táctico a los exploradores francotiradores, pequeños equipos que reunían inteligencia, eliminaban objetivos clave y desorganizaban el mando enemigo. Los japoneses no esperaban que los marines pelearan así. Esperaban asaltos frontales, no infiltraciones ni emboscadas. Los métodos de Carson funcionaron, pero tuvieron un costo. El 8 de octubre, Carson fue alcanzado por metralla de un proyectil de mortero. No fue grave, pero suficiente para llevarlo al hospital de campaña. La infección llegó 3 días después. El 15 de octubre, una fiebre lo obligó a ser evacuado a un buque hospital. Pasó los siguientes 4 meses recuperándose y se perdió el resto de la campaña de Guadalcanal. Pero su programa sobrevivió. La primera división de marines estableció formalmente un pelotón de exploradores francotiradores en cada regimiento de infantería. La compañía de mando incorporó una sección de reconocimiento especializada. El entrenamiento se estandarizó. Los criterios de selección se formalizaron. Todo lo que Carson había creado desde cero en septiembre se convirtió en doctrina oficial del Cuerpo de Marines en diciembre. La división le otorgó la Legión al Mérito en febrero de 1944. La citación decía que había organizado un destacamento de exploradores francotiradores y supervisado el entrenamiento de grupos selectos en exploración, rastreo y tácticas de emboscada, y que su instrucción experta y conocimiento de la guerra en la jungla habían contribuido enormemente al éxito de las patrullas de infantería de marines. Carson nunca volvió a Guadalcanal. Asumió el mando del primer regimiento de marines en Australia, lo lideró en Cape Gloucester y más tarde comandó el 29º de marines en Okinawa, donde recibió la Cruz de la Marina. Se retiró como mayor general en 1954. Pero su verdadero legado no fueron las medallas. Fue un concepto, un modelo de cómo los marines podían pelear de forma diferente. Su programa se convirtió en la base de todas las operaciones de exploradores francotiradores del Cuerpo de Marines durante la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. En cada conflicto donde los marines necesitaron llegar a lugares donde la infantería regular no podía entrar. 2 años después de que Carson creara su programa, otro oficial de marines leyó sus informes posteriores a la acción, estudió sus métodos de entrenamiento y decidió construir algo aún más agresivo. Un pelotón de élite que tomaría las ideas de Carson y añadiría un giro controvertido. Ese oficial no quería marines disciplinados. Quería luchadores, peleadores, hombres que ganaban peleas y acababan en la cárcel militar. Estaba a punto de crear la unidad de exploradores francotiradores más legendaria de la Guerra del Pacífico. 15 de enero de 1944. Base militar Camp Tarawa, Hawái. El teniente primero Frank Tachowski recorrió la prisión militar en busca de los peores marines de la Segunda División de Marines. Los encontró.
18 hombres encerrados en celdas por peleas. Acusados de agresión, insubordinación, destrucción de propiedad. El tipo de problemas disciplinarios que llevaban a un marino a ser dado de baja deshonrosamente. Tchaikovsky no había ido a castigarlos. Iba a reclutarlos. 3 meses antes, el coronel James Risley le había dado una orden inusual: formar un pelotón de exploradores francotiradores de élite para el 6º Regimiento de Marines. Modelarlo según los comandos británicos. Entrenar a 40 hombres en reconocimiento y eliminación a larga distancia. Pero no reclutar de la infantería regular. Risley quería algo distinto. Quería hombres que no supieran seguir órdenes. Hombres que pensaran por sí mismos. Hombres que sobrevivieran tras las líneas enemigas donde las tácticas reglamentarias te mataban. Tchaikovsky entendió la misión. Había leído los informes de Carson sobre Guadalcanal. Estudió cómo los pequeños equipos de exploración desarticulaban las operaciones japonesas. Pero Carson había reclutado cazadores y hombres del bosque, tipos disciplinados que además tenían habilidades de supervivencia. Tchaikovsky quería lo opuesto. Quería peleadores. Sus criterios de selección fueron simples. Encontrar marines que ganaran peleas y acabaran en la cárcel militar. Ignorar a los perdedores que iban a la enfermería. Explicó su lógica a oficiales escépticos: cuando 2 marines se pelean, uno gana y otro pierde. El perdedor acaba en la sala de curaciones. El ganador acaba en la brigada por agresión. La justicia marina estándar castigaba al hombre equivocado. El ganador demostraba que podía arreglársela solo. Demostraba que no se rendiría cuando las cosas se pusieran violentas. Ese era el marine que Tchaikovsky quería en su equipo. El comandante de la brigada pensó que estaba loco. Le dijo que esos hombres eran alborotadores. Criminales. Los peores casos disciplinarios de la división. Tchaikovsky respondió: exactamente eso es lo que necesito. Durante 3 semanas Tchaikovsky entrevistó a 47 marines con antecedentes disciplinarios. Les preguntó por qué se habían peleado. ¿Qué hacían antes de alistarse? Si serían capaces de matar a un hombre silenciosamente con un cuchillo. 23 se ofrecieron voluntarios. Otros 17 vinieron de la infantería regular. Marines con calificaciones de tirador experto que se habían hecho notar en Taraba. El 1 de febrero, Tchaikovsky ya tenía a sus 40 hombres. Oficialmente se llamaron Pelotón de Exploradores Francotiradores del 6º Regimiento. El apodo llegó después, cuando comenzaron a robar todo lo que no estaba atornillado en la isla grande de Hawái. El entrenamiento empezó en las tierras altas selváticas cerca de Hilo. Tchaikovsky usó los métodos de Carson como base: movimiento silencioso, tiro a larga distancia, lectura de mapas. Luego añadió entrenamiento cuerpo a cuerpo, combate con cuchillo, técnicas de garrote. Cómo eliminar centinelas sin hacer ruido. Tácticas de comandos británicos adaptadas a la guerra en la jungla del Pacífico. El pelotón aprendió a vivir de lo que ofrecía el territorio. Cazar jabalíes, pescar, identificar plantas comestibles. Habilidades de supervivencia para operar tras las líneas enemigas donde el reabastecimiento era imposible. Entrenaron con alambre de piano. Aprendieron a envolverlo con pegamento y vidrio triturado. Un marine apodado Wild Bill Elmore se hizo famoso por rescatar heridos en zonas de muerte utilizando solo un cuchillo y sigilo. El equipo tenía problemas de equipamiento. El cuerpo de marines les entregó rifles Springfield de la Primera Guerra Mundial, raciones obsoletas y camuflaje inadecuado. Así que robaron mejor equipo. Asaltaron depósitos del ejército de noche. Se llevaron armas más modernas. Robaron latas de comida y whisky. Incluso sustrajeron el jeep de un capitán del ejército y lo repintaron de verde marine. Las demás unidades marines los llamaban los 40 ladrones. No como insulto, sino con respeto. Esos hombres operaban fuera de las normas. Tomaban lo que necesitaban para sobrevivir. Los oficiales miraban hacia otro lado porque Tchaikovsky estaba construyendo algo sin precedentes. Una unidad capaz de cazar soldados japoneses en su propio territorio. En mayo de 1944, los 40 ladrones estaban listos. Se acercaba Saipán.
15 millas cuadradas de roca volcánica y selva. 30.000 defensores japoneses. La primera invasión del territorio metropolitano japonés. El alto mando predecía un 70% de bajas en la primera semana. Los ladrones entrarían primero, días antes del desembarco principal. Su misión era simple: reconocer las posiciones enemigas, cartografiar las defensas, eliminar oficiales y sobrevivir el tiempo suficiente para guiar a la fuerza de asalto a través de la invasión más sangrienta de la Guerra del Pacífico. 5:30, 15 de junio de 1944. El cabo Bin Appel se agachaba dentro de una lancha Higgins, a 300 yardas de la costa oeste de Saipán. Tenía 21 años, miembro de los 40 ladrones, y observaba cómo el bombardeo naval destrozaba la playa frente a ellos. El ruido era ensordecedor. Cañones de 16 pulgadas desde los acorazados. Baterías de 5 pulgadas desde los destructores. Cohetes lanzados desde embarcaciones de desembarco. Toda la línea costera se desvanecía entre humo y fuego. Los japoneses ya estaban esperando. La segunda y cuarta divisiones de marines tocaron tierra a las 8:40. 8.000 marines en la primera oleada. La artillería japonesa abrió fuego de inmediato. Morteros, ametralladoras, obuses que barrían las zonas de desembarco. Muchos marines murieron antes de bajar de las lanchas. Los cuerpos flotaban en la rompiente. Los heridos se ahogaban en menos de 1 metro de agua. Los 40 ladrones desembarcaron en la cuarta oleada. Su misión era distinta a la de la infantería regular. Mientras las compañías de línea luchaban por asegurar las playas, el pelotón de Tachowski avanzaba a tierra adentro buscando puestos de mando japoneses, posiciones de artillería y depósitos de suministros, objetivos que los marines comunes no alcanzarían en días. Al mediodía, los ladrones habían penetrado casi 1 kilómetro tierra adentro. Se encontraban en medio de cañaverales densos donde la visibilidad caía a 3 metros. Terreno perfecto para emboscadas. Había soldados japoneses por todas partes, escondidos en cuevas, búnkeres subterráneos, agujeros camuflados con vegetación. La primera muerte silenciosa llegó a las 1 horas. 2 ladrones exploraban un sendero cuando vieron a un operador de radio japonés solo, desplegando una antena. Se le acercaron por detrás. Garrote de alambre de piano. El operador murió sin emitir un sonido. Le quitaron sus mapas y códigos de radio. Dejaron el cuerpo oculto entre la caña. 2 horas después, otro equipo eliminó un puesto de observación de 3 hombres. Cuchillos. Ningún disparo. Los oficiales japoneses nunca supieron que sus observadores avanzados estaban muertos. El fuego de artillería se volvió descoordinado. Los marines avanzaron por los huecos que se abrían en la defensa enemiga. Para eso los había entrenado Tachowski. Muertes silenciosas, operaciones independientes, decisiones tácticas sin esperar órdenes. Los ladrones se movían por territorio japonés como fantasmas. Mientras la infantería regular combatía batallas encarnizadas, ellos cazaban. El 16 de junio, Tachowski encabezó una patrulla para explorar el monte Tipo Pale, un pico volcánico en el centro de Saipán. Los informes de inteligencia indicaban que las fuerzas japonesas usaban la montaña como puesto de observación. Alguien desde allí estaba dirigiendo los ataques de artillería contra las posiciones de los marines. Tachowski debía encontrarlos. La patrulla abrió camino entre la jungla tan densa que necesitaban machetes. Llegaron a la base del monte Tipo Pale a las 9. Hallaron un sendero que subía por la ladera. Huellas frescas. Marcas de neumáticos de bicicleta. Los japoneses usaban bicicletas para transportar suministros y tropas cuesta abajo. Tachowski colocó a sus mejores francotiradores a lo largo del sendero. 5 hombres con rifles Springfield equipados con miras Unel. Les ordenó esperar a los objetivos. Al mediodía, comenzaron a bajar soldados japoneses en bicicleta. Oficiales, mensajeros, porteadores. Presas fáciles. Los ladrones mataron a 14 hombres esa tarde. Nunca más de un disparo por objetivo. Nunca revelaron su posición. La reacción japonesa fue predecible. Enviaron una patrulla para encontrar a los francotiradores.
40 soldados subiendo la colina hacia las posiciones de los ladrones. Tchaikovsky retiró a sus hombres antes del contacto. Se desvanecieron en la jungla. La patrulla japonesa solo halló puestos vacíos y cadáveres. Esa noche, Tchaikovsky recibió nuevas órdenes. La inteligencia de división había localizado un depósito de municiones japonés cerca de Garapan, la capital de Saipán. El mando quería que los ladrones lo reconocieran, evaluaran la seguridad, si se daba la oportunidad, lo destruyeran. La misión era suicida. Garapan estaba a 3 kilómetros detrás de las líneas japonesas. Miles de enemigos entre las posiciones de los marines y la ciudad. Sin apoyo, sin respaldo. Si algo salía mal, los ladrones estarían completamente solos. Tchaikovsky eligió a 8 hombres, los mejores combatientes del pelotón. Les dijo que partirían a las 2 del 17 de junio, que cruzarían las líneas japonesas en la oscuridad, explorarían el depósito y regresarían antes del amanecer. No les contó el informe de inteligencia que había leído esa tarde. Decía que los comandantes japoneses habían ordenado no tomar prisioneros, que los marines heridos estaban siendo usados como carnada para emboscar equipos de rescate, que el enemigo se preparaba para una carga avanzada y final, arrojando a todos los soldados disponibles contra las líneas de los marines. Los ladrones se dirigían al infierno, y no regresarían siendo los mismos hombres que partieron. La patrulla de 8 hombres salió de las líneas marinas a las 2 del 17 de junio. No había luna. Oscuridad total. Avanzaron hacia el oeste por los cañaverales en dirección a Garapan. Cada 15 metros se detenían y escuchaban. La jungla en Saipán nunca estaba en silencio. Las patrullas japonesas se movían constantemente. La artillería retumbaba en la distancia. Hombres heridos gritaban en la tierra de nadie entre las líneas. A las 3:30, los ladrones ya habían recorrido 1 milla. Cruzaron 2 rutas de patrulla japonesas sin ser detectados. El sargento Bill Nappel iba al frente, leyendo el terreno con el tacto, deteniéndose cada vez que sentía movimiento adelante. El resto de la patrulla seguía en fila india, a intervalos de 3 metros, sin hablar, solo con señales de mano. Llegaron a las afueras de Garapan a las 4:15. La ciudad había sido arrasada por el bombardeo naval. Edificios reducidos a escombros. Calles craterizadas. Pero la infraestructura seguía en pie. Los ladrones veían soldados japoneses moverse entre las ruinas. Camiones de suministro. Líneas de comunicación. A pesar de la destrucción, seguía siendo una base militar operativa. El depósito de municiones estaba en el sector norte de la ciudad. 3 búnkeres de hormigón rodeados de alambrada. Guardias en cada entrada. Tchaikovsky contó 16 soldados visibles, probablemente más dentro. Su orden era reconocer e informar, no comprometerse. Pero vio una oportunidad. Los búnkeres tenían conductos de ventilación, aberturas estrechas en el hormigón lo bastante grandes como para introducir una carga explosiva. Si podían colocar cargas sin ser detectados, podrían destruir el depósito entero. Eliminar toneladas de munición japonesa. Paralizar la artillería enemiga por días. Tomó la decisión. 2 hombres se acercarían al búnker más cercano y colocarían las cargas. El resto proporcionaría fuego de cobertura si algo salía mal. Detonar a las 5 y luego correr como demonios de regreso a las líneas marinas antes de que los japoneses supieran lo que había pasado. El cabo Horacio Mullins y el soldado Otto Eble se ofrecieron. Ambos tenían experiencia en ingeniería. Ambos entendían demolición. Se movieron hacia el búnker a las 4:30. Reptaron los últimos 100 metros. Les llevó 20 minutos alcanzar el conducto de ventilación. Guardias japoneses patrullaban rutas a unos 9 metros. Mullins esperó a que un guardia diera la espalda, luego levantó la carga explosiva y la introdujo en la abertura del ventilador. Ajustó un temporizador a 15 minutos. Retrocedió despacio. Estaban a 10 metros del búnker cuando un guardia los vio. El soldado japonés gritó y alzó su fusil. Mullins disparó primero. El guardia se agachó, pero su grito había alertado a todo el depósito.
Silbatos resonaron entre las ruinas. Soldados salieron de los edificios. Los ladrones abrieron fuego desde su posición a unos 200 metros, cubriendo la retirada de Mullins y Eble mientras corrían. La carga explotó a las 4:57, 3 minutos antes de lo previsto. La detonación destrozó el búnker. Estallaron explosiones secundarias al encenderse la munición del interior. Proyectiles de artillería, rondas de mortero, munición de armas ligeras. Toda la cadena de suministro enemiga reaccionó. Las explosiones continuaron durante 5 minutos. El cielo se tiñó de naranja. Escombros llovieron sobre Garapan. Los ladrones aprovecharon el caos para escapar, corriendo hacia el este a través de los cañaverales mientras las fuerzas japonesas intentaban contener incendios y evacuar municiones rezagadas. A las 6 ya habían vuelto a entrar en las líneas marinas. Los 8 hombres, sin bajas, habían destruido el mayor depósito de munición del norte de Saipán. La inteligencia de división estimó que la explosión eliminó el 30% de la munición de artillería japonesa. El fuego enemigo disminuyó de forma significativa durante los 2 días siguientes. Las bajas marinas cayeron. El avance se aceleró. Pero la misión tuvo consecuencias. Los comandantes japoneses comprendieron que unidades de reconocimiento marinas operaban tras sus líneas. Aumentaron las patrullas. Tendieron emboscadas. Empezaron a usar marines heridos como carnada. Cualquier marine capturado en solitario se arriesgaba a una ejecución inmediata. Las reglas de la guerra en Saipán cambiaron tras Garapan. El 19 de junio, una patrulla de los ladrones cayó en una emboscada cerca del monte tipo Pale. 4 hombres reconocían una red de senderos. Los soldados japoneses se habían colocado en los árboles y en posiciones subterráneas. Esperaron hasta que la patrulla quedó rodeada y entonces abrieron fuego. El líder de la patrulla murió al instante. Los otros 3 lograron escapar, heridos. Uno recibió una bala en el hombro. Otro tenía metralla en la pierna. Alcanzaron las líneas marinas, pero traían malas noticias. Los japoneses habían usado a 2 marines heridos como carnada. Los dejaron gritando por ayuda en un claro abierto. Cuando la patrulla de los ladrones se acercó, se activó la emboscada. Los marines heridos murieron en el fuego cruzado. Esa noche, los 40 ladrones celebraron una reunión no oficial. Sin oficiales, solo soldados rasos. Votaron por unanimidad. Ningún ladrón sería capturado con vida. Si alguien resultaba herido e incapaz de escapar, sus compañeros se encargarían de darle una muerte rápida antes que permitir su captura y tortura. La guerra en Saipán se había vuelto personal. Para el 23 de junio, los 40 ladrones llevaban 8 días consecutivos de combate. Sin descanso, sin rotación fuera de la línea. Trabajaban en turnos de 12 horas. La mitad del pelotón hacía reconocimiento durante el día, la otra mitad, infiltraciones nocturnas en posiciones japonesas. Dormían en intervalos de 2 horas. Comían lo que podían robar o encontrar. Las bajas aumentaban. El pelotón había comenzado con 40 hombres. Para el 23 de junio, 32 seguían en condiciones de combate. 3 muertos. 5 tan gravemente heridos que necesitaban evacuación. La matemática era simple. Si el ritmo de combate continuaba así, el pelotón dejaría de existir antes del 1 de julio. Pero seguían cazando. El 24 de junio, un equipo de 4 hombres exploró posiciones japonesas en la península de Kagman. Encontraron un puesto de mando de batallón dentro de un sistema de cuevas, 20 oficiales, equipos de radio, mapas con posiciones defensivas del norte de Saipán. El equipo no podía atacar el sitio. Demasiados guardias. Así que marcaron la posición y solicitaron apoyo de artillería. El fuego naval destruyó la cueva a las 4. Impacto directo con proyectiles de 14 pulgadas. La estructura de mando de todo un batallón japonés desapareció en un solo golpe. La coordinación enemiga colapsó. Esa tarde, los marines avanzaron 300 metros con mínima resistencia. Al día siguiente llegó la peor pérdida de los ladrones.
El cabo Martín Dier lideraba una patrulla de 5 hombres en la densa jungla cerca del monte Tapochau. La misión: localizar posiciones de artillería japonesa reportadas en el área. Las encontraron. 4 cañones tipo 92 emplazados en un barranco estrecho, camuflados con vegetación, invisibles al reconocimiento aéreo. La patrulla observó durante 30 minutos. Contaron los sirvientes. Anotaron la ubicación de los depósitos de munición. Luego iniciaron la retirada. Estaban a unos 200 metros del emplazamiento cuando apareció infantería japonesa por 3 direcciones. La emboscada fue perfecta. Ametralladoras desde posiciones elevadas. Fusiles desde el suelo. La patrulla quedó atrapada en la zona de muerte, sin cobertura. Dier ordenó a sus hombres dispersarse y correr hacia las líneas marinas. Él se quedó atrás con una ametralladora Browning automática, cubriendo la retirada de su equipo. 3 hombres lograron escapar. Dier y otro marine no. El cuerpo del marine que se quedó con él fue hallado después, muerto por múltiples impactos de bala. El cuerpo de Dier nunca fue recuperado. Las fuerzas japonesas retomaron la posición antes de que los marines pudieran rescatar los restos. Los sobrevivientes del patrullaje informaron que Dier mató al menos a 7 soldados japoneses antes de ser rebasado. Por sus acciones, se le concedió póstumamente la Cruz de la Armada. La citación decía que se había sacrificado para asegurar la supervivencia de su patrulla. Su liderazgo y valor eran fiel reflejo de las más altas tradiciones del cuerpo de marines. La muerte de Dier golpeó fuerte a los ladrones. Era querido, un buen líder, el tipo de marine que nunca pedía a otro hacer algo que él no haría. Su pérdida recordó a todos que la habilidad y el entrenamiento solo retrasaban lo inevitable en Saipan. Tarde o temprano, los números se imponían. El 26 de junio llegó una noticia que cambió la situación táctica. Las fuerzas japonesas se preparaban para una gran carga Banzai. La inteligencia estimaba que 3.000 soldados atacarían las posiciones marinas en un asalto suicida. La patrulla de 8 hombres salió de las líneas marinas a las 2 del 17 de junio. No había luna. Oscuridad total. Avanzaron hacia el oeste por los cañaverales en dirección a Garapan. Cada 15 metros se detenían y escuchaban. La jungla en Saipan nunca estaba en silencio. Las patrullas japonesas se movían constantemente. La artillería retumbaba en la distancia. Hombres heridos gritaban en la tierra de nadie entre las líneas. Para las 3:30, los ladrones ya habían recorrido 1 milla. Cruzaron 2 rutas de patrulla japonesas sin ser detectados. El sargento Bill Nappel iba al frente, leyendo el terreno con el tacto, deteniéndose cada vez que percibía movimiento en adelante. El resto de la patrulla seguía en fila india, a intervalos de 3 metros, sin hablar, solo con señales de mano. Llegaron a las afueras de Garapan a las 4:15. La ciudad había sido arrasada por el bombardeo naval. Edificios reducidos a escombros, calles craterizadas. Pero la infraestructura seguía intacta en lo esencial. Los ladrones veían soldados japoneses moverse entre las ruinas, camiones de suministro y líneas de comunicación. A pesar de la destrucción, seguía siendo una base militar operativa. El depósito de municiones estaba en el sector norte de la ciudad, 3 búnkeres de hormigón rodeados de alambrada, con guardias en cada entrada. Tachowski contó 16 soldados visibles, probablemente muchos más en el interior. Su orden era reconocer e informar, no atacar. Pero vio una oportunidad. Los búnkeres tenían conductos de ventilación, aberturas estrechas en el hormigón lo bastante grandes para introducir una carga explosiva. Si podían colocar cargas sin ser detectados, podían destruir el depósito entero, eliminar toneladas de munición japonesa y dejar fuera de combate la artillería enemiga por días. Tomó la decisión. 2 hombres se acercarían al búnker más cercano y colocarían las cargas. El resto cubriría la retirada y abriría fuego si algo salía mal. Detonar a las 5 y luego correr hacia las líneas marinas antes de que los japoneses supieran lo ocurrido. El cabo Horacio Mullins y el soldado Otto Eble se ofrecieron voluntarios. Ambos tenían experiencia en ingeniería y demolición.
Se movieron hacia el búnker a las 4:30. Reptaron los últimos 100 metros y tardaron 20 minutos en alcanzar el conducto de ventilación. Guardias japoneses patrullaban rutas a unos 9 metros. Mullins esperó a que uno diera la espalda, introdujo la carga por la abertura y ajustó un temporizador a 15 minutos. Retrocedieron despacio. Cuando estaban a 10 metros del búnker, un guardia los vio. El japonés gritó y alzó su fusil. Mullins disparó primero. El guardia se agachó, pero su grito alertó todo el depósito. Silbatos resonaron entre las ruinas y soldados surgieron de los edificios. Los ladrones abrieron fuego desde su posición a unos 200 metros, cubriendo la retirada de Mullins y Eble mientras huían. La carga detonó a las 4:57, 3 minutos antes de lo previsto. La explosión destrozó el búnker y provocó detonaciones secundarias al prenderse la munición interior. Proyectiles de artillería, rondas de mortero, cartuchos. El depósito entero ardió. Las explosiones duraron 5 minutos. El cielo se tiñó de naranja y llovieron escombros sobre Garapan. Los ladrones aprovecharon el caos para escapar, corriendo hacia el este por los cañaverales mientras las fuerzas japonesas intentaban contener incendios y evacuar munición rezagada. A las 6 habían vuelto a las líneas marinas. Los 8 hombres, sin bajas, habían destruido el mayor depósito de munición del norte de Saipán. La inteligencia de división estimó que la explosión eliminó el 30% de la munición de artillería japonesa. El fuego enemigo disminuyó notablemente durante los 2 días siguientes. Las bajas marinas cayeron y el avance se aceleró. Pero la misión tuvo consecuencias. Los comandantes japoneses comprendieron que unidades de reconocimiento marinas operaban tras sus líneas. Aumentaron patrullas, tendieron emboscadas y empezaron a usar marines heridos como cebo. Cualquier marine capturado en solitario corría riesgo de ejecución inmediata. Las reglas de la guerra en Saipán cambiaron después de Garapan. El 19 de junio, una patrulla de los ladrones cayó en una emboscada cerca del monte tipo Pale. 4 hombres reconocían una red de senderos cuando los japoneses, apostados en árboles y posiciones subterráneas, esperaron a que quedaran rodeados y entonces abrieron fuego. El líder de la patrulla murió al instante. Los otros 3 escaparon, heridos. Uno recibió una bala en el hombro, otro, metralla en la pierna. Llegaron a las líneas marinas con noticias terribles. Los japoneses habían usado a 2 marines heridos como carnada, dejándolos gritar por ayuda en un claro abierto. Cuando la patrulla se acercó, se activó la emboscada y los marines heridos murieron en el fuego cruzado. Esa noche, los 40 ladrones celebraron una reunión no oficial, sin oficiales, solo hombres rasos. Votaron por unanimidad. Ningún ladrón sería capturado vivo. Si alguien resultaba herido e incapaz de escapar, sus compañeros se encargarían de darle una muerte rápida antes que permitir su captura y tortura. La guerra en Saipán se había vuelto personal. Para el 23 de junio, los 40 ladrones llevaban 8 días seguidos en combate, sin descanso ni rotación. Trabajaban en turnos de 12 horas. La mitad hacía reconocimiento de día y la otra mitad se infiltraba de noche. Dormían a intervalos de 2 horas y comían lo que podían robar o encontrar. Las bajas aumentaron. Empezaron con 40 hombres. El 23 de junio quedaban 32 en condiciones de combate, 3 muertos y 5 evacuados por heridas graves. La matemática era simple. Al ritmo de combate que llevaban, el pelotón se extinguiría antes del 1 de julio. Aún así, seguían cazando. El 24 de junio, un equipo de 4 hombres exploró posiciones japonesas en la península de Kagman y halló un puesto de mando de batallón en un sistema de cuevas. 20 oficiales, equipos de radio, mapas con posiciones defensivas del norte de Saipán. El equipo no podía asaltar el complejo por el número de guardias, así que marcó la ubicación y solicitó apoyo de artillería. A las 4, el fuego naval, impactos directos de proyectiles de 14 pulgadas, destruyó la cueva y con ella la estructura de mando de todo un batallón. La coordinación enemiga colapsó y los marines avanzaron 300 metros con mínima resistencia. Al día siguiente llegó la pérdida más dura de los ladrones.
El cabo Martín Dier comandaba una patrulla de 5 hombres en la jungla densa cerca del monte Tapochau, con la misión de localizar posiciones de artillería. Encontraron 4 cañones Type 92 en un ravino estrecho, camuflados y ocultos al reconocimiento aéreo. Observó la posición durante 30 minutos, contando tripulaciones y marcando depósitos de munición. Al iniciar la retirada, la patrulla fue emboscada por infantería japonesa que apareció desde 3 direcciones. Las ametralladoras desde arriba y los fusiles desde el suelo convirtieron la zona en un infierno sin cobertura. Dier ordenó a sus hombres dispersarse y correr hacia las líneas. Él se quedó atrás con una ametralladora Browning para cubrir la retirada. 3 hombres lograron escapar. Dier y otro marine no. El compañero que se quedó fue hallado muerto por múltiples disparos. El cuerpo de Dier nunca fue recuperado, porque los japoneses retomaron la posición antes de que los marines pudieran recuperar los restos. Los supervivientes afirmaron que Dier mató al menos a 7 soldados japoneses antes de caer. Por sus acciones recibió la Cruz de la Marina a título póstumo. La citación dijo que se sacrificó para asegurar la supervivencia de su patrulla. La pérdida golpeó duro a los ladrones. Dier era popular y un líder que no pedía a nadie hacer algo que él no hiciera. Su muerte recordaba que habilidad y entrenamiento solo retrasaban lo inevitable en Saipán. Los números terminarían imponiéndose. El 26 de junio llegó una noticia que cambió la situación táctica. La inteligencia estimó que las fuerzas japonesas se preparaban para una gran carga Banzai. Unos 3.000 soldados atacarían las posiciones marinas en un asalto suicida. El mando ordenó a los ladrones infiltrarse en las zonas de concentración japonesas, localizar oficiales y eliminarlos antes del ataque. Tchaikovsky recibió órdenes a las 10 del 26 de junio. La carga Banzai era probable dentro de 48 horas. Tenía una noche para desbaratar los preparativos enemigos. Su misión: llevar 20 ladrones a fondo tras las líneas enemigas, encontrar puestos de mando y matar cuantos oficiales fuera posible para crear caos antes del asalto. Era la misión más peligrosa que había recibido el pelotón. Las fuerzas japonesas se estaban consolidando. Miles de soldados se movían a posiciones de ataque y la seguridad sería extrema. El área estaría saturada de tropas. La extracción sería casi imposible si algo salía mal. Tchaikovsky informó a sus hombres a las 11, explicó las probabilidades y el alto número de bajas esperado, y pidió voluntarios. Los 20 se ofrecieron. No por valentía, sino porque entendían las consecuencias de fallar. La carga Banzai podía romper las líneas marinas y matar a miles a menos que alguien desorganizara los preparativos. Saldrían a cazar oficiales en la noche, y probablemente no todos regresarían. Partieron a medianoche del 27 de junio sin luna y con nubes densas, condiciones perfectas para infiltrarse. Se dividieron en 5 equipos de 4 hombres, cada uno con un sector asignado, sabiendo que si entraban en contacto serían responsables de sí mismos. Tchaikovsky encabezó el equipo central, avanzando por las líneas japonesas hacia los posibles puestos de mando. Para las 2 ya se habían internado una milla en territorio enemigo. Soldados japoneses dormían en trincheras y eran puestos de guardia. Miles se preparaban para el asalto. El primer oficial cayó a las 2:30. Un capitán japonés estudiaba mapas a la luz de una lámpara dentro de una tienda estadounidense capturada. El equipo de Tchaikovsky se acercó a 15 metros y un solo disparo desde un Springfield silenciador lo hizo inclinarse sobre los mapas. Los guardias ni siquiera oyeron el tiro. En las siguientes 3 horas los 5 equipos eliminaron 17 oficiales japoneses, mayores, capitanes, tenientes, la estructura de mando de la futura carga. Cada baja fue silenciosa. Cada equipo se retiró sin ser detectado. A las 5:30 los 20 ladrones habían vuelto a las líneas marinas. 0 bajas. La carga Banzai llegó a las 4 del 7 de julio. 3.000 japoneses gritando con bayonetas caladas atacaron posiciones marinas a lo largo de un frente de 2 millas. El ataque fue feroz, combate cuerpo a cuerpo. Los marines emplearon rifles, pistolas, cuchillos, palas, cualquier cosa que matara. Pero el ataque japonés careció de coordinación. Muchos oficiales que debían dirigir la ofensiva estaban muertos,
Las unidades actuaron sin apoyo y las comunicaciones fallaron. Lo que debía ser un asalto organizado se convirtió en una carga caótica. Los marines aguantaron. El fuego de artillería y las ametralladoras masacraron oleada tras oleada. A las 8 la carga había fracasado. Los japoneses perdieron unas 2.500 bajas. La línea marina resistió y la batalla por Saipan se cerró esa mañana. La resistencia organizada japonesa se vino abajo. Las fuerzas restantes se retiraron a las cuevas para últimas defensas. Los 40 ladrones cumplieron su misión. Sus incursiones nocturnas desbarataron el mando y cambiaron el curso del ataque, transformando un posible rompimiento de línea en una carga suicida inútil. Al terminar la campaña de Saipan, el pelotón quedó con 20 hombres, 13 bajas en 21 días de combate, 4 muertos y 9 heridos. Los supervivientes regresaron a Hawái en agosto. El pelotón se disolvió en octubre y sus hombres fueron repartidos por unidades de infantería regulares. El cuerpo de marines consideró que las pérdidas de este tipo de unidades especializadas eran demasiado altas. Pero su legado persistió. Frank Tachowski recibió la Estrella de Plata. Sus métodos influyeron en la doctrina de reconocimiento marina durante el resto de la guerra. El concepto de pequeños equipos operando de forma independiente detrás de las líneas se estandarizó. Lo que William Carson había creado en Guadalcanal, los 40 ladrones lo perfeccionaron en Saipan. Los francotiradores modernos del cuerpo de marines trazan su linaje directamente a estos hombres. Los métodos de entrenamiento de Carson, los criterios de selección de Tachowski, las técnicas de campo, las muertes silenciosas y la autonomía. Todo francotirador marine que ha servido desde 1942 aprendió lecciones forjadas en la jungla de las islas del Pacífico. La especialidad militar de Scout Sniper se retiró en diciembre de 2023 tras 81 años de servicio. Pero la herencia permanece. En las secciones de reconocimiento, en los manuales tácticos y en las historias que se transmiten de generación en generación de marines que aprendieron que, a veces, los guerreros más letales son invisibles. Carson murió en 1968, Tachowski en 1995. La mayoría de los 40 ladrones ya no están. Yacen en cementerios de veteranos por todo Estados Unidos. Sus nombres existen en archivos, en muros conmemorativos y en los recuerdos desvanecidos de hijos que apenas recuerdan las historias de guerra de sus padres. La historia oficial del Cuerpo de Marines menciona a los Scout Snipers de pasada, una nota al pie en la narrativa más amplia de las campañas de avance por islas. Fechas y números, pero poco contexto sobre los hombres que vivieron y murieron en selvas donde las tácticas convencionales fallaban. Algunas historias, sin embargo, sobreviven por otros canales, informes posteriores a la acción en archivos polvorientos, entrevistas de historiadores militares décadas más tarde, y el ocasional documental que intenta capturar lo que significaba cazar hombres en un terreno donde la visibilidad se reducía al alcance del brazo. Estas historias importan porque revelan una verdad sobre la guerra que no encaja en narrativas limpias de coraje y sacrificio. Ganar a veces exige romper reglas. Los mejores soldados no son siempre los más obedientes, y la innovación suele nacer de la desesperación más que de la doctrina. Carson rompió las normas cuando creó una unidad que operaba fuera de la estructura de mando habitual. Tachowski violó todos los principios de disciplina militar al reclutar desde la cárcel en lugar de las listas de honor. Ambos comprendían que los enfoques convencionales estaban matando marines, y que la sabiduría tradicional no los salvaría. Su disposición a desafiar la doctrina surgía de ver el costo de seguirla. Carson había visto desaparecer 17 patrullas en la jungla. Tachowski había visto marines morir en Taraba usando tácticas diseñadas para otros terrenos. Ambos comprendieron que continuar haciendo lo que siempre se había hecho produciría los mismos resultados sangrientos. Así que construyeron algo diferente. No mejor de una manera que pudiera medirse con regulaciones o manuales de entrenamiento, sino mejor en el único criterio que importaba. Sus hombres sobrevivían a tasas más altas que las unidades convencionales. El cuerpo de marines eventualmente lo reconoció. El entrenamiento de Scout Sniper se formalizó.
Los criterios de selección se estandarizaron y las técnicas de campo se codificaron en doctrina. Pero el reconocimiento llegó lentamente, a regañadientes, a través de procesos institucionales que preferían atribuir los méritos a desarrollos oficiales en lugar de reconocer que dos oficiales habían tenido razón cuando todos los demás estaban equivocados. Este patrón se repite a lo largo de la historia militar. Las innovaciones surgen de la necesidad en el campo. Los oficiales las implementan pese a las regulaciones. La burocracia institucional finalmente las adopta, borrando el crédito de los desarrolladores originales. El ciclo continúa porque los ejércitos son organizaciones conservadoras que resisten el cambio hasta que las bajas obligan a adaptarse. Carson y Tachowski tuvieron éxito porque operaron durante una guerra lo suficientemente desesperada como para que las reglas normales se aflojaran. En tiempos de paz, sus propuestas habrían sido rechazadas. Sus métodos habrían violado demasiadas normas. Sus unidades nunca habrían sido autorizadas. La guerra creó espacio para la experimentación que la paz no permitiría. Y en ese espacio, dos oficiales de marines demostraron que cazadores entrenados podían sobrevivir donde la infantería convencional moría. La lección va más allá de la Segunda Guerra Mundial. Cada conflicto posterior produjo innovaciones similares. Vietnam trajo a los Tunnel Rats y equipos LRRP. Irak, unidades especializadas en IED. Afganistán, operaciones de estabilidad en aldeas. Cada innovación surgió de soldados que reconocieron que las tácticas estándar no funcionaban e improvisaron soluciones. Algunas innovaciones se adoptan, muchas desaparecen cuando termina el conflicto y regresan las regulaciones de paz. La tensión entre innovación y doctrina permanece constante, porque los ejércitos deben equilibrar la necesidad de estandarización con la realidad de que cada guerra presenta desafíos únicos que requieren soluciones adaptativas. El legado de Carson y Tachowski vive en esta tensión. Su historia recuerda a los líderes militares actuales que, a veces, la decisión correcta es romper reglas, que seleccionar rasgos no convencionales puede producir mejores resultados que las calificaciones tradicionales. Que los marines que se meten en problemas por pelear podrían ser precisamente los marines que necesitas cuando luchar es la tarea. Estas lecciones incomodan a los líderes institucionales porque desafían la jerarquía y cuestionan el valor de las regulaciones. Es más fácil seguir la doctrina que determinar cuándo debe violarse. Más fácil castigar a los que rompen las reglas que distinguir entre rebelión destructiva y adaptación creativa. Pero las guerras no se ganan con decisiones cómodas. Se ganan con líderes capaces de reconocer cuando los métodos convencionales fallan y autorizar alternativas no convencionales. Con oficiales que entienden que preservar vidas a veces requiere romper reglas diseñadas para otras circunstancias. Los 40 ladrones existieron 9 meses. Entrenaron 4, combatieron 5 y se disolvieron tras Saipán. Pero su impacto se extendió mucho más allá de esa breve existencia. Demostraron un concepto, que marines cuidadosamente seleccionados y con entrenamiento especializado podían cumplir misiones que la infantería regular no podía. Esa prueba influyó en la doctrina durante décadas. Cuando el cuerpo de marines necesitó capacidades de reconocimiento, recordaron a los exploradores de Carson. Cuando operaciones especiales requirieron infiltración de pequeñas unidades, estudiaron los métodos de Tachowski. Las lecciones aprendidas en las junglas del Pacífico moldearon cómo lucharon los marines en cada conflicto posterior. Los 40 ladrones se dispersaron tras la disolución del pelotón. Algunos volvieron a la infantería regular, lucharon en Iwo Jime y Okinawa, sobrevivieron a la guerra y regresaron a casa. Otros murieron en combates posteriores, sus nombres sumados a listas de bajas junto a miles de marines más. Algunos permanecieron en el cuerpo tras la guerra. Se convirtieron en instructores de reclutas, enseñando nuevas generaciones de marines las técnicas aprendidas en las junglas de Saipán. Les mostraron que a veces la respuesta del libro está equivocada, que la innovación en el campo salva vidas, y que pensar de manera independiente puede violar regulaciones pero mantenerte con vida. Estas lecciones informales importaron tanto como la doctrina oficial. Crearon una cultura que valoraba la adaptación sobre la adhesión rígida a las reglas.
que incentivaba a los marines a resolver problemas de manera creativa en lugar de esperar órdenes, que comprendía que la supervivencia a veces exige romper la sabiduría convencional. Esta cultura existe hoy en las unidades militares de élite. Las fuerzas de operaciones especiales la abrazan especialmente, seleccionan la independencia, entrenan para la adaptación y autorizan modificaciones en el terreno que horrorizarían a comandantes convencionales. Su linaje se remonta directamente a Carson y Tachowski, y a la idea de que las misiones no convencionales requieren marines no convencionales. Pero la cultura sigue siendo frágil. Cada generación de líderes militares debe decidir si preserva espacio para la innovación o impone la conformidad, si autoriza la violación de reglas cuando la situación lo requiere o mantiene las regulaciones sin importar el costo, si recuerda las lecciones de Carson y Tachowski o las olvida en favor de una doctrina cómoda. La historia de los Scout Snipers en el Pacífico importa porque obliga a enfrentar estas decisiones. Muestra que la innovación salvó vidas, que romper reglas produjo resultados, que marines no convencionales lograron lo que los enfoques tradicionales no podían. Estas no son lecciones cómodas para instituciones militares. Desafían la autoridad, cuestionan la doctrina, sugieren que a veces los rangos más bajos ven soluciones que los líderes superiores pasan por alto. Pero son lecciones verdaderas, validadas por resultados medidos en vidas salvadas y misiones cumplidas. William Carson entró en la tienda del general Van de Grift en septiembre de 1942 con una idea que violaba todos los principios de la infantería de marines. Van de Grift la aprobó porque los marines estaban muriendo y los métodos convencionales no funcionaban. Los Scouts de Carson demostraron el concepto, salvaron vidas y cambiaron la manera en que los marines combatían. Frank Tachowski reclutó desde la cárcel porque entendía que los criterios convencionales de selección no producían marines capaces de sobrevivir tras las líneas enemigas. Sus 40 ladrones validaron ese enfoque. Sus incursiones interrumpieron operaciones japonesas en Saipan cuando los ataques convencionales habrían fallado. Ambos oficiales rompieron reglas porque seguirlas estaba matando marines. Ambos tuvieron éxito porque comprendieron que la doctrina sirve a las misiones, no al revés. Ambos dejaron un legado que influyó en operaciones militares durante 8 décadas. La especialidad de Scout Sniper se retiró en 2023, pero los principios permanecen. Los marines de reconocimiento modernos mantienen viva la tradición, entrenan en técnicas de campo, en tiro de largo alcance, aprenden a operar de manera independiente tras las líneas enemigas, estudian las mismas tácticas que Carson y Tachowski desarrollaron hace 8 décadas. Los nombres han cambiado. El equipo ha evolucionado, pero el concepto fundamental sigue siendo el mismo. A veces necesitas marines que puedan cazar en lugar de simplemente combatir, que piensen de manera independiente en lugar de seguir órdenes al pie de la letra, que sobrevivan siendo invisibles en lugar de abrumadores. Estos marines trazan su linaje hasta los 41 voluntarios que se pusieron frente a William Carson el 2 de octubre de 1942. Hasta los 18 hombres que Frank Tachowski reclutó desde la cárcel el 15 de enero de 1944. Y hasta cada Scout Sniper que aprendió que la guerra convencional tiene límites y que la supervivencia más allá de esos límites requiere enfoques distintos. Su historia no trata sobre heroísmo o sacrificio, sino sobre adaptación, reconocer cuando los métodos establecidos fallan y tener el valor de probar algo diferente. Romper reglas no por rebeldía, sino por necesidad. Estas son verdades incómodas para instituciones que valoran el orden y la jerarquía, pero son esenciales para organizaciones que deben operar en el caos donde los métodos convencionales fracasan. La jungla de Guadalcanal consumía marines hasta que Carson creó scouts capaces de sobrevivir en ella. Las defensas de Saipan habrían causado más bajas si los ladrones de Tachowski no las hubieran perturbado primero. La innovación marcó la diferencia. La adaptación salvó vidas. Esa lección resuena a lo largo de 8 décadas, en Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. En cada conflicto donde los marines enfrentaron desafíos que la doctrina no había anticipado y tuvieron que improvisar soluciones. A veces esas soluciones surgieron de marines rasos que vieron problemas que los oficiales superiores pasaron por alto. Otras veces, de oficiales dispuestos a violar regulaciones cuando seguirlas significaba ver morir a más marines. Siempre, de personas que entendieron que ganar requiere adaptación más que obediencia ciega. William Carson y Frank Tachowski lo comprendieron. Crearon unidades que según la doctrina no deberían haber existido, reclutaron marines que según las reglas no habrían calificado y lograron resultados que los enfoques convencionales no podían igualar.
Su legado vive en cada marine que aprende que a veces romper reglas es la decisión correcta, que la innovación frecuentemente viola la doctrina, que la supervivencia exige pensar de manera distinta incluso cuando las instituciones resisten la diferencia. Los 40 ladrones se disolvieron hace 80 años. La mayoría ya ha fallecido. Pero su historia perdura porque enseña verdades que no cambian, que la adaptación salva vidas, que la innovación requiere valor y que, a veces, el deber militar más importante es negarse a seguir órdenes que pondrían a la gente en peligro. Estos hombres merecen ser recordados, no como notas al pie en historias oficiales, sino como pioneros que demostraron que los enfoques no convencionales podían lograr lo que las tácticas tradicionales no podían, y que los marines más propensos a sobrevivir en la jungla eran los que se negaban a combatir de manera convencional. Sus nombres deberían enseñarse junto a las batallas famosas y los generales celebrados. Sus métodos deberían estudiarse por cada líder militar que enfrente desafíos que la doctrina no ha resuelto. Su historia debe recordar a los marines presentes y futuros que la innovación a menudo surge en lugares inesperados y que el valor de romper reglas cuando las circunstancias lo exigen es tan importante como la disciplina de obedecerlas. William Carson, Frank Tchaikovsky, los 41 voluntarios que se convirtieron en fantasmas en la jungla de Guadalcanal. Los 40 ladrones que cazaron a través del infierno de Saipán. Cada scout sniper que continuó su legado. Cambiaron la forma en que los marines combatieron, salvaron vidas mediante la innovación y demostraron que, a veces, la respuesta correcta es romper todas las reglas que te enseñaron. Esa es la historia que importa. Ese es el legado que perdura. Eso es lo que recordamos cuando estudiamos a los cazadores de Guadalcanal y a los ladrones de Saipán. No solo lo que hicieron, sino por qué importó. No solo cómo combatieron, sino lo que sus métodos revelaron sobre adaptación e innovación en la guerra. No solo su valor individual, sino el coraje institucional necesario para autorizar enfoques no convencionales. Estas lecciones siguen siendo relevantes. Lo seguirán siendo mientras las guerras presenten desafíos que la doctrina no ha previsto, mientras la supervivencia requiere adaptación y mientras ganar exija el coraje de romper reglas cuando obedecerlas conduce al fracaso. Los scouts y los ladrones demostraron estas verdades hace 8 décadas en las junglas del Pacífico. Su legado desafía a cada generación de líderes militares a recordar que, a veces, los marines que rompen las reglas son exactamente los marines que necesitas. Recuérdalos. Aprende de ellos. Honra su legado manteniendo espacio para el tipo de innovación que representaron. Porque la próxima guerra presentará desafíos que no hemos anticipado. Requerirá soluciones que la doctrina aún no contempla. Exigirá marines dispuestos a adaptarse incluso cuando la adaptación viole las reglas. Esos marines necesitarán líderes como Carson y Tchaikovsky. Líderes dispuestos a autorizar enfoques no convencionales. Líderes que comprendan que preservar vidas a veces requiere romper las reglas. Ese es el legado. Esa es la lección. Eso es lo que perdura de los cazadores que aprendieron a sobrevivir donde todos los demás murieron.